Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Voy a ir con el último episodio de la serie de Cortés y México. No, ya no es continuación, porque lo que podríamos decir es que Cortés fue a España, que le dieron un título nobiliario, que volvió a México, que bueno, muchas cosas. Pero voy a hablar de un tema mucho más útil, que es eh, la idiosincrasia de los, de los mexicas. Tengo que decir esto porque durante muchos años, en mi juventud y durante otras épocas de mi vida, he escuchado siempre las mismas tonterías de que los mexicas eran unos seres maravillosos y cultísimos y los españoles son unas malas bestias. Es mentira, evidentemente es mentira. Como también es mentira la idea de que los españoles no conquistaron nada, sino que gracias a las otras tribus que llevan a los mexicas, ellos fueron los que atacaron a los mexicanos y los vencieron. Los españoles como si no estuvieran por allí participando. Eran tontitos. Vamos a ver, señores, no digan imbecilidades. Si hubiera sido así, lo hubieran hecho antes de llegar los españoles. No fueron los españoles, con su poderío militar y su fortaleza física en la batalla, los que conquistaron y derrotaron a los mexicas. Y los demás, pues, fueron de segunda o de segundos, les iban diciendo lo que tenían que hacer, les enseñaban a luchar y gracias a los españoles, pues hicieron algo en esta batalla. Aportaron su número y sus brazos, pero no la potencia militar inicial que era española. Bueno, también he oído otras tonterías, como que todo eso de canibalismo de los mexicas era mentira, y que todo estaba creado por unas mentes enfermas de los españoles y sus descendientes que contaban mentiras a todas horas. O sea, nosotros nos dedicábamos a contar mentiras y mentiras y mentiras porque solamente decíamos mentiras. Y ahí vamos a partir. Señores, no es una mentira, ustedes son gilipollas. O sea, es una realidad. Porque para eso existen unas ciencias que se llaman arqueología y antropología, las cuales nos dicen cuando un ser humano le ha sido quitada la sangre para comérsela o ha sido hervido para comérselo. Y resulta que tanto la Universidad Autónoma de México, Distrito Federal, como otras muchas universidades de Europa, como otras muchas universidades de América, han descubierto que los mexicas se comían, como otros muchos pueblos de América, también los incas del Perú, se comían a la gente. Sí, señores, sí, se la comían con lo que podían, como había patatas con patatas. O sea, era su carne. Al no haber cerdos, pues se comían a los seres humanos. A ver, también tenían que despistarlo. Es que yo estoy harto de mentiras. Mentiras que las siguen repitiendo todos como si fuéramos tontitos. Y ya estamos hartos de ser tontos, señores. Yo siempre voy a decir la verdad. Y la verdad y la verdad. Nos dicen ahora el siguiente cuento. Que es que no. Que los asesinatos y los asesinatos y las masacres y el extraer corazones y todo eso era consecuencia de su religión. Bueno, pues era una religión asesina y ellos eran unos asesinos que seguían esta religión. Que tenga explicaciones, todo tiene explicaciones, todos los asesinos dan explicaciones. Los asesinos más crueles y más terribles, entre los que podemos incluir a los mexicas, siempre dan explicaciones entre los jueces. ¿Por qué no las van a dar? Otra cosa es que no nos la creamos o que digamos que son unas mentiras así de gordas. Bueno, no, muchísimo más. A ver, ¿qué pasa? Qué bonito que los aztecas, antes de iniciar una batalla, los mexicas, como le quieran ustedes llamar, los aztecas, antes de iniciar una batalla, si la batalla era importante, mataban a niños proporcional a la dificultad de la batalla que iban a preparar. Y los españoles, que siempre decían verdad y luego se ha visto en los cadáveres que eso era así, veían que asesinaban niños arrancándoles el corazón en lo alto de sus templos, de sus pirámides escalonadas. Sus dioses eran, es más, todos los españoles que pasaban a los templos salían horrorizados de la sangre que había por el suelo. Los sacerdotes mexicas, que todos los reflejaban en dibujos, iban desarrapados porque esa era su costumbre, y luego el pelo, que era muy significativo, lo llevaban llenos de manchurones de la sangre que se disparaba cuando arrancaban los corazones. Era una imagen horrorosa. Y claro, como se veía cuáles eran sacerdotes,
cuando los españoles veían los asesinatos que se habían cometido, cuando habían visto que habían asesinado niños, inmediatamente se cargaban a los sacerdotes. ¿Eran muy malos los españoles? No, es una cosa humana, señores. O sea, unas personas que asesinan niños no merecen ninguna disculpa, ninguna. Y los españoles entonces eran muy recios, o éramos muy recios. Y hacíamos las cosas que se tenían que hacer. A un asesino de niños hay que eliminarle. Los sacerdotes asesinaban niños, ergo los sacerdotes mexicas tenían que ser eliminados. Eran unas bestias humanas. Y los mexicas eran unas bestias humanas, señores. O sea, no eran un pueblo extraordinariamente bueno, sí, tenía una estructura, como Tenochtitlán, estructura que la habían conseguido a base de asesinar al resto de los pueblos de México. Porque ¿qué hacían? Extraer del resto de México, de las otras 370 tribus, extraían la riqueza, extraían los alimentos, extraían los esclavos, extraían las mujeres. A las mujeres las utilizaban como esclavas sexuales. A los hombres, según la dificultad o el problema que tuvieran, los arrancaban el corazón, los ensanguinaban, se bebían la sangre, se comían la carne. Esa era su forma de actuar. Primero le arrancaban el corazón y lo exponían palpitante a sus dioses. Para eso había una forma de hacerlo. Pues si usted lo hace, seguro que el corazón cuando sale ya no palpita. Ellos no, los sacerdotes arrancaban un corazón y lo exponían, entre ellos Moctezuma, que había sido sacerdote, lo arrancaban y lo exponían en 1 minuto y medio aproximadamente, quizá menos, 1 minuto. Lo hacían con sus cuchillos de obsidiana de abajo arriba, no de arriba abajo porque había huesos, sino de abajo arriba por el vientre. Y desde el vientre arrancaban el corazón. Una vez rajado la parte de tejidos. Se ponía el descubierto el corazón por la parte de abajo, parte del vientre, y arrancaban el corazón y lo sacaban, lo exponían. Luego lo sacaban la sangre, o tiraban la sangre allí, se desparramaba, la que no querían beber, la desparramaban por allí, apestaba todos los templos, porque nadie se preocupaba de limpiarla. Era como una tradición gloriosa, tener 3 o 4 centímetros de sangre reseca en todos los templos. Señores, era horroroso. Todos los españoles y todos los extranjeros que lo vieron cuentan lo mismo. Era un olor insoportable. Era algo que te volvía loco. O sea, la gente salía loca de la parte superior de las pirámides donde se hacían los sacrificios humanos. Los mexicas, en los últimos 30 años, solamente tenían de cultura importante, de tiranos dentro de México, porque eran unos auténticos tiranos salvajes y sanguinarios, solamente tenían una antigüedad de 50 años. Tampoco se crean que eran de la otra época. Los mexicas habían venido en el año 1300, 1200, 1300 habían llegado a la zona de Mesoamérica Central. Ahí estuvieron aguantando mucho tiempo como esclavos, hasta que se pudieron liberar, por su mayor capacidad de lucha, por su mayor inteligencia, por todo junto. Se liberaron, eran más salvajes que los otros, como demostraron, los conquistaron, y a partir de ese momento los demás pueblos les dieron la comida, les dieron la bebida, les dieron los alimentos, les dieron los hombres, les dieron las mujeres. Todos los traían de los demás. Ellos hacían muy pocas cosas. Sí, cultivaban huertos en Tenochtitlán. Encontraban una forma de plantar en el fondo del lago, y esto pues les servía para comer a mucha gente que vivía allí en Tenochtitlán. Pero por los demás las costumbres, repito, eran salvajes, y es lo que quiero contar. El salvajismo mexica era inenarrable, tenía que acabar. Y se supone que cada año había 50.000 asesinatos con arrancamiento del corazón. Pero no solo se arrancaba el corazón, antes se les martirizaba horriblemente. Y a veces los sacerdotes les arrancaban la piel a tiras para vestirse con ella. Esos eran los maravillosos y cultísimos mexicas. Señores, ustedes les pregunten entonces a los tlaxcaltecas y se van a acordar de sus muertos, como le digan que los mexicas eran cultos. Ya no, eran unos salvajes, y además no solo eran unos salvajes, eran unos traidores y unos mentirosos. Muchas de esas conquistas, según dicen los demás pueblos de ellos, la consiguieron por traición. Y ustedes, señores mexicanos, están idiotizados, porque ustedes, el 98% de la población, no son mexicas, no son descendientes de mexicas, son descendientes de los otros pueblos que ayudaron a los españoles y los apoyaron y lucharon contra los asesinos mexicas. Solamente un 2%, que son los que deben haber en esas tribus de asesinos que hay en el centro y en el norte de México, con la droga, pues seguro deben estar allí, continuando con su tradición asesina. El resto de ustedes eran pueblos nobles que luchaban contra los mexicas y los odiaban, y que fueron machacados por ellos durante 60 años. O sea que, por favor, no sean ustedes tan torpes
que vayan ahora a orar o a rogar a los mexicas, que habían sido los asesinos de sus antepasados en el 98% de las probabilidades de serlo. Solamente un 2% de ustedes descienden de mexicas. A lo mejor de los 120 millones de mexicanos o 130, porque tienen los chamacos muy rápido, pues a lo mejor 110 millones son de otras tribus que odiaban a los mexicas y que solamente quisieron exterminarlos. Los tlaxcaltecas tenían esta frase, que era muy típica, el odio era horroroso. Bueno, si es un viejo, hay que matarle porque puede enseñar a los jóvenes. Y si es un joven, hay que matarle. Si es un joven, un niño, hay que matarle porque puede hacerse mayor y luchar. Y si es una mujer, hay que matarla porque puede dar hijos. Así que los tlaxcaltecas lo tenían claro. Cuando los españoles levantaban la mano, los tlaxcaltecas los eliminaban a todos. Pero a todos. O sea, empezando con niños de cuna hasta viejos. Tal era el odio que los tenían, de 50 años de odio, de luchas. Los tlaxcaltecas tuvieron 20 años de Cortés, tuvieron una lucha horrorosa con los aztecas. Empezó a ser una lucha estas floreadas, que eran medio en broma, pero al final no. Los tlaxcaltecas mataron a cerca de 20.000 aztecas, cerca de Tlaxcala. Y gracias a eso se pudieron defender, pero a pesar de todo, los tlaxcaltecas estaban sin sal, estaban sin muchos alimentos, estaban sin tejidos, porque no tenían tejidos de algodón, de lino, no tenían tejidos, solamente tenían tejidos de maguey, de plantas. Entonces, pues tenían un odio a muerte a los aztecas. Pero es que los aztecas, vuelvo a repetir, eran unos salvajes, eran caníbales, al límite. Porque los cuerpos que tiraban abajo les estaban esperando y se los comían. Los que no crudos, se los comían hervidos con patatas, verduras, de las que tenían por ahí, tenían patatas y tomates, pues harían un hervido con eso. Se lo comían todos. Y claro, ¿qué pasaba con los huesos? Usted dice, no, eso es mentira, los cuentan los imbéciles estos españoles que no quieren engañar. No, no, señores, ustedes en la Universidad de México pueden preguntar. Allí se ven muchísimos cadáveres de personas que han sido sacrificados y comidos, y se ven las señales de los cuchillos que han cortado la carne para comer, y se ven las señales en el hueso de haber sido hervidos para comer. Señores, o sea, los huesos, recuerden ustedes esto de la doctora Huesos, que se lo diría mucho más claramente que yo, los huesos te demostraban que esas personas habían sido canibalizadas. ¿Por quién? Por los mexicas. ¿Que había también caníbales entre los mayas? Sí, sí los había también, pero mucho menos. O sea, la proporción a lo mejor era de una persona matado por los mayas frente a 100 de los aztecas. Los aztecas eran los líderes del asesinato, con canibalismo, con arrancar la piel, con asesinatos de niños inmediatamente. Bueno, era tal remesa de crueldades y canalladas, de cosas antihumanas, antinaturales, que era un pueblo que no se le podía perdonar la vida. A Cortés, ¿qué le hicieron? Le hicieron una canalla de México en la noche triste. Le dijeron que pasara como un amigo. Él pasó como un amigo. Y luego le hicieron traición dentro de México. Tuvo que coger a Moctezuma porque les iban a matar. Fue traición tras traición, y cuando Cortés salió de Tenochtitlán, prometió que esa ciudad la iba a destruir y matar a todos sus habitantes por la traición. Los españoles nunca perdonaron las traiciones. Igual que pasó con los cholutecas, que fueron asesinados a manta. En cambio, los tlaxcaltecas, que tuvo un enfrentamiento directo con los españoles, o los coaltecas, que también los tuvieron con los españoles, pero se enfrentaron, o sea, lucharon de frente y dijeron, vamos a por vosotros. El español dice, bueno, pues si venís a por nosotros, nosotros vamos a por vosotros. Era una lucha frente a frente, de personas nobles. Ni los españoles tomaron venganza contra los cholutecas, contra los tlaxcaltecas, ni tomaron ningún tipo de represalia contra el resto de las tribus una vez vencidas. Es más, Cortés se hizo íntimo amigo de dos de los dirigentes tlaxcaltecas, llorando hasta la muerte de ellos, porque además Cortés tuvo conversaciones muy largas, siempre presente doña Marina, la maravillosa doña Marina, que también es odiada en México, yo no sé por qué. Reitero, doña Marina era una mujer que había sido vendida como esclava por los aztecas, y una mujer que iba a ser asesinada por los aztecas. Los aztecas habían destruido a su familia, habían destruido a su pueblo, habían masacrado a su pueblo, a los jóvenes. En el pueblo donde vivía Marina, que eran pueblos mayas, habían desaparecido los jóvenes, solamente quedaban viejos y niños.
Cuando llegaban a jóvenes, los aztecas se los llevaban para asesinarlos, arrancándoles el corazón, comiéndoselos, etcétera, etcétera. Es que la carne humana, a falta de cerdos, porque claro, ustedes recuerdan, si no se lo recuerdo yo, que ni cerdos, ni cabras, ni ovejas, ni caballos existían en México, ni en ninguna otra parte de América. Solamente existían llamas y vicuñas en la zona de abajo. No había más. Entonces la carne, la real carne de animales, fue llevada por los españoles. Los mexicas y el resto de los pueblos mesoamericanos, ¿qué alimentación tenían? Bueno, pues verduras, indudablemente, pescado. Los mexicas más porque tenían una laguna que era muy abundante en pescado. Y carne, tenían carne de unas aves, pues podían ser como pollos aproximadamente o como faisanes. De esas aves también comían bastante. Y patos, de esas aves comían bastante. Y ya no tenían otra, pero piezas de que tuvieran alimento en cantidad, como una vaca, como un toro, no tenían. Solamente en el norte, en Norteamérica, estaban los bisontes, en las estepas de Norteamérica, pero no en Mesoamérica. Por lo tanto, la eliminación de los mexicas era algo que tenía que suceder, porque solamente fueron haciendo traiciones a los españoles desde que empezaron a verse con ellos. Y eran unos pueblos odiados por todos. Es que era tan horrible. O sea, un día Cortés llegó a tal extremo de odio hacia ellos, al subir a un templo, que cogió todos los dioses a mano. Los dioses estaban hechos, no van ustedes a creer que con piedra y nada, estaban hechos con semillas molidas, pues de maíz, etcétera, etcétera, y animales, los molían, los prensaban, y así se hacían los dioses. Esa era su forma de hacerlo, imagino que con minerales y con tierra, etcétera, y así estaban. Bueno, pues Cortés los cogió y los tiró desde alto del templo. Él sabía que eso iba a suponer la guerra, pero no pudo aguantar más. Dijo, antes está mi Dios, y este asesinato de seres, bueno, asesinatos que podían llegar a miles. No se crean ustedes que eran 3 o 4 niños, no. Podían ser 50 niños, 1000 hombres y 500 mujeres. Y arrancarles el corazón a todos y luego comérselos. Eso sí, se los comían, los servían antes y luego ya se los iban comiendo poquito a poco para que les duraran. Les arrancaban la piel, les hacían daño, les martirizaban, O sea, ustedes no se crean que era nada maravilloso. Era, si ustedes ven un sádico de estos modernos, los cuales son condenados a cadena perpetua, son llevados a la muerte, pues así eran los mexicas. A ver, es que el mismo Moctezuma arrancaba corazones. O sea, no van ustedes a creer, hombre. A ver, vamos a decir, la pobre gente del pueblo, pero la pobre gente del pueblo estaban encantados. Y se comían luego, cuando los tiraban desde el alto del templo, se los comían a todos. O sea que allí nadie era puro. O sea, y Cortés hizo lo que debía. Y gracias a Dios, y a que llegaron los españoles a México, a lo que luego fue, a lo que ahora es México, el desgraciado México, y lo que durante 3 años fue maravilloso virreinato de la Nueva España, en donde todos eran españoles, con la misma calidad que los españoles de la península, eran españoles del otro lado del Atlántico. En ese tiempo, con los virreyes, con grandes poderes, es cuando se desarrolló todo México. Cuando adquirió la cultura que adquirió, cuando se hicieron las universidades en México, gracias a los españoles, cuando se hicieron carreteras en México, gracias a los españoles, cuando se hicieron templos en México, gracias a los españoles, y hospitales, y escuelas. ¿Pero qué pretenden? Si vivían en el salvajismo, señores, vivían en el asesinato del resto de los seres humanos, vivían en comérselos. Era el último grado de la barbarie lo que había en México. ¡Oh, es que era una gran civilización! ¿Por qué? Porque hacían dibujitos. Por eso es una gran civilización, si no sabían escribir. Si no sabían, no tenían ni la rueda la tenían sí. No, sí tenían la rueda para hacer juguetes. Los juguetes se hacían la rueda, pero luego la rueda no rodaban en un utensilio grande porque no había. Los hechos demuestran las tonterías que les dicen a ustedes. Pues todos esos tontos que tienen a su alrededor en México, que esos eran los nuevos indigenistas que no viven más que de la mentira. A ver, si hubiera habido ruedas, pues hubiera habido carromatos. Y no hubiera sido tan extendido el oficio de tamame. Saben ustedes que eran los porteadores. ¿Por qué había porteadores? Pues porque no había ruedas, porque no había carromatos para llevar las cosas. Era, señores, lo mejor que puede ocurrir, lo mejor que nos pudo ocurrir a todos, porque así ustedes son europeos, es que llegaran los españoles y no les exterminaran, como hubiera ocurrido si hubieran llegado los ingleses o los franceses, que se dedicaban a exterminar como se vio
En Norteamérica y en el Canadá, tanto en Estados Unidos como en el Canadá, los franceses y los ingleses eliminaban a todos, y los portugueses me da igual. Eliminaban a los nativos y llevaban negros los portugueses en Brasil. Pero si es que no quedan en ninguno de los países de América, salvo en los españoles, no quedan mestizos. Y no quedan indígenas, solamente. Señores, vean ustedes la realidad es la que se les muestra. Bueno, señores, pues hasta aquí he llegado. Hay muchísimas más cosas que contar. Podemos contar cómo fueron las religiones en muchos pueblos, una serie de cuestiones muy interesantes, descubrimiento de minerales, contactos. Era todo muy, muy interesante y me quedan muchas cosas en el camino. Pero yo creo que como no he visto un gran interés por ustedes, se ha hablado lo suficiente. He cumplido con el deber de dar testimonio del quinto descubrimiento del Mesoamérica por el gran y maravilloso Hernán Cortés y Pedro de Alvarado y una serie de grandes capitanes que tuvo España allí, y que gracias a ellos hizo una conquista ordenada y sin gran número de muertos, salvo el de los mexicas, por su culpa, por mentirosos y por tramposos. Si no hubieran hecho trampas, en Tenochtitlán no hubieran muerto. Había una cosa que era inaguantable para los españoles. Si alguien les engañaba, sabía que iba a ser eliminado. O les eliminaba él, o era eliminado. Pues eso les pasó a los mexicas. Fueron tan listos que no se dieron cuenta que ese era un límite que no se podía traspasar con los españoles. El engaño. Engañaron, les eliminaron. ¿Que eran malos? No. Los otros engañaron. Les dijeron que no les engañaran. Se pasaron de listos y murieron por pasarse de listos. Pero vamos, que murieron porque querían matar a los españoles. O sea, era una guerra. No estábamos hablando de territorios pacificados, no, era una guerra frente a frente. Y eran trampas dentro de la guerra y engaños dentro de la guerra que los españoles les enfadaron mucho. Hombre, sobre todo cuando en la noche de Triste mataron a 900 españoles. Culpa de los españoles también fue por llevarse el oro. Bueno, pues hasta aquí he llegado. Si les ha aprovechado lo de México, bendito sea Dios. Hasta otra, y encantado de que lo hayan disfrutado, de que se haya aprendido algo. Y si no, pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Yo lo he intentado con la mejor fe.